Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que estamos compartiendo. Señor, te damos gracias porque nos permites iniciar un nuevo año. Señor, pedimos que este sea un año de bendición para esta iglesia, Señor, y para todas las familias y las personas que se están congregando acá. Padre, pedimos por los diezmos y las ofrendas de esta mañana, que tú des al liderazgo de esta iglesia la sabiduría para utilizarlos de la mejor manera, Señor, y también por el mensaje, que sea un mensaje que hable a nuestros corazones y que nos lleve a hacer los cambios necesarios en nuestra vida. En nombre de Jesús oramos. Amén. We like the idea of new, don't we? Nos gusta la idea de lo nuevo, ¿verdad? Right? If I give you the option of new or used, you're going new every time. Si yo le doy a usted la opción de nuevo o usado, usted va a escoger lo nuevo siempre. Yeah, and if you think about advertising spends billions every year showcasing something new. They're not showcasing a bunch of used stuff. Si usted piensa en publicidad se gastan billones de dólares todos los años para mostrar cosas nuevas. Ellos no muestran cosas viejas. Right? For the last 2 months, all we saw were advertisements for the newest toys for every kid. Los últimos 2 meses todo lo que vimos fueron anuncios para los juguetes nuevos o más nuevos para los niños. And for adults, what? Y para los adultos, ¿qué? Cars. Carros. Which for me is always ridiculous. And it's always like a car commercial for like a Mercedes and BMW or Lexus. And you're like, really? On Christmas, I'm going to get a new BMW. Y para mí siempre es un poco ridículo, ¿verdad? Usted ve un anuncio para un Mercedes o un BMW y usted se queda como, en serio, para Navidad me van a dar un BMW. But we like the thought of an idea of a new car for Christmas. Pero nos gusta la idea de pensar en tener un carro nuevo para Navidad. We like the idea of new. New kind of gives the idea of a fresh start, right? Y nos gusta la idea de lo nuevo. Lo nuevo da una idea de un comienzo fresco. Right? If my truck Blanca decided to be done here after 19 years, Si mi carro Blanca decide pararse después de 19 años I got something new, it would feel like a fresh start with a new vehicle. y yo tengo algo nuevo, se va a sentir como un nuevo inicio con otro vehículo. And for some reason, people always use this day as a fresh start. Y por alguna razón la gente siempre usa este día como un nuevo inicio. It's interesting because really every day is kind of a fresh start. Y es interesante porque en realidad cada día es como un nuevo inicio. But there's something unique in the mind that happens from December 31st to January 1st that just is like, phew, everything's going to be new this year. Pero hay algo que sucede en la mente entre el 31 de diciembre y el 1 de enero que es como algo pasó y todo va a ser nuevo este año. But for me, really, we just shifted from Saturday to Sunday. Pero para mí en realidad cambiamos de sábado a domingo, nada más. Right? We'll do that next week again. Y vamos a hacer eso otra vez la otra semana. Right? When we go from the 7th to the 8th. Vamos a ir del 7 al 8. But it doesn't feel as new on the 7th and 8th, does it? Pero no se siente tan nuevo en el 7 y 8, ¿verdad? Not as fresh as it can feel this morning. No tan fresco como se puede sentir esta mañana. But for some people, it wasn't so fresh last night, was it? Pero para alguna gente anoche no fue muy fresco, ¿sí? Did you watch the news? ¿Se vio las noticias? See what happened in Turkey? ¿Vieron lo que pasó en Turquía? In a nightclub? En un bar Predominantly Christians? predominantemente cristiano, It was known for that. Did you know that? que era conocido por eso, ¿sabían eso? 35 people were gunned down for New Year's. 35 personas les dispararon para Año Nuevo. Dead. That's how they started the New Year. Muertos. Así es como comenzaron el Año Nuevo. You see, there's just kind of a perception of something being new and something being fresh because there's nothing new and fresh for them this morning, is there? Y es solamente la perspectiva de que hay algo nuevo, de que hay algo fresco, porque para ellos no hay nada nuevo esta mañana, ¿o sí? It's done. Todo terminó. Right? 2017 is over for some. 2017 ya terminó para algunos. And I'm sure there were many who lived it up last night. It's a common occurrence that happens on December 31st, and they also would have stepped into eternity. Y yo sé que hay muchos que estuvieron viviendo anoche como hubiese sucedido durante esta celebración y ellos también hubiesen dado ese paso a la eternidad. Drinking and driving, doing drugs, getting behind the wheel, and ends up taking people's lives.
tomar y manejar, drogarse, ponerse detrás del volante y todo este tipo de cosas terminan tomando la vida de las personas. And on Christmas Day, El día de Navidad, we were helping somebody who was broke down on the side of the road. nosotros estábamos ayudando a alguien que se había varado a la orilla del camino. And while we were there, a truck passed. Y mientras estábamos ahí pasó un carro And they rolled down and offered a ride. y ellos bajaron la ventana y nos ofrecieron un ride. And all of them were drinking beer and liquor in the car, offering us a ride. Y todos ellos estaban tomando cerveza y alcohol en el carro mientras nos ofrecían un ride. And I'm like, call me crazy, but I feel like that won't be the safer option. I feel like I'd be better off here on the side of the road. Y yo pensé, digan que yo estoy loco, pero yo siento que esa no es como la opción más segura. Creo que estamos más seguros acá a la orilla del camino. But the new year is full of resolutions, right? Pero el año nuevo está lleno de resoluciones, ¿cierto? What is a resolution? What does it mean to resolve something? ¿Qué es una resolución? ¿Qué significa resolver algo? Right? Because we use the term, but most of the time people don't have a clue what they're actually saying. Porque nosotros usamos este término, pero la mayoría de las veces, la mitad de las veces la gente ni sabe lo que están diciendo. When you say you're going to have a resolution, it means you're determined now to do something. There's a determination in your spirit. That's what it is as a resolution. Cuando usted dice que tiene una resolución, usted lo que está diciendo es que hay una determinación en usted. Usted está determinado a hacer algo. Eso es lo que significa tener una resolución. Right? I have resolved to go back to school and finish and get my degree. Yo he resuelto volver a la escuela, a la universidad, terminar y obtener mi título. Right? I have resolved that this year I'm going to change my career and it's going to be different. He resuelto que este año voy a cambiar mi carrera y va a ser diferente. Right? I'm going to quit smoking. Voy a dejar de fumar. I'm going to get into shape. Voy a ponerme en forma. And there's something about this day that people want to make some sort of determination to change something in the new year. Y hay algo acerca de este día que la gente quiere tomar o tener algún tipo de determinación para cambiar algo en este año nuevo. Yeah, do you realize it's totally different for the believer? Y usted se da cuenta que es totalmente diferente para el creyente. Right? In our race of faith, En una carrera de fe, right? We're not looking for a new faith in the new year, are you? no estamos buscando una fe nueva en el año nuevo, sí. I just want to place my faith in something new. Really? No. Yo quiero poner mi fe en algo nuevo, en serio. Right? Because the object of your faith doesn't change year to year, does it? Porque el objeto de su fe no cambia de año a año, sí. So in the race of faith, you're not necessarily looking for something new. Así que en esa carrera de fe usted no está necesariamente buscando algo nuevo. And we as Christians are called to a race. We're called to actually a marathon. Y nosotros como cristianos hemos sido llamados a una carrera, en realidad hemos sido llamados a un maratón. Which means what? It means we're in a race of endurance. ¿Y esto quiere decir qué? Quiere decir que estamos en una carrera de resistencia. And anybody who's ran long distances Y cualquiera que haya corrido largas distancias knows that they hit points in time when they're discouraged in the race. saben que hay momentos en la carrera donde se sienten desmotivados. Right? There are points in time when every muscle in the body just aches and it wants to give up and you're tired. Hay momentos cuando cada músculo en el cuerpo duele y usted quiere rendirse porque está cansado. And if you talk to people who run marathons, they say the reason why that happens is because they take their eyes off of the prize. Y si usted habla con personas que han corrido maratones, dicen que la razón por la cual eso sucede es porque ellos quitan sus ojos del premio. Right? The finish line is the end result. That is the resolution, the determination to make it there. La línea final, esa es la resolución, es la determinación, es el resultado final de llegar ahí. And when you take your eyes off the finish line, you can become discouraged and begin to feel defeated. Y cuando usted quita sus ojos de la meta, usted puede desmotivarse y sentirse derrotado. And what we need in those points in time is what, God? A little encouragement. Y lo que necesitamos en esos momentos es ¿qué? Es un poquito de motivación. An encouragement to stay in the race. And that's my message this morning. Staying in the race. Y es una motivación a mantenerse en la carrera. Y esa es mi mensaje de esta mañana, mantenerse en la carrera. I want to encourage you, Christian, Yo quiero animarlo a usted, cristiano, to stay in the race. a que se mantenga en la carrera.
Or if you're here this morning, you don't know Jesus, to enter it. O si usted está aquí esta mañana y usted no conoce a Jesús, que entre en la carrera. Right? When somebody encourages you, what are they encouraging you for? Cuando alguien te anima, ¿a qué te está animando? To do your best. Para que usted haga lo mejor. Right? Nobody encourages you, please just do it halfway. Nadie llega a animarte y te dice, por favor, solo hágalo a medias. Right? If you could just give me 25% this morning. Si usted puede darme solo un 25% esta mañana. I'll tell you right now, if I woke up, I gave you 25%. Yo les digo algo, si yo me despierto, yo les doy 25%. No, well, we encourage people to give and to do their best. Cuando nosotros animamos a alguien, los animamos a que den lo mejor de ellos. You know, coaches use this technique all the time with their players. Los entrenadores usan esta técnica todo el tiempo con sus jugadores. I was reading about it, some of the techniques coaches will use with their players to encourage them. Yo estaba leyendo acerca de algunas de las técnicas que usan los entrenadores con sus jugadores para animarlos. And here's a couple of the most common things said by coaches to their players. Y aquí les voy a dar un par de las cosas más comunes que les dicen los entrenadores a sus jugadores. And I think that they can be turned over into the Christian walk and to be used there for us to use with one another. Y yo creo que estas pueden volverse a la vida cristiana para usarlas en nuestro caminar unos con otros. Number one, Número uno, others have done it, so can you. otros lo han logrado, también usted puede. Others have gone before you and they've been able to do it, and so can you. You have that same potential. Otros han estado antes que usted y lo han hecho, entonces usted también, usted tiene el mismo potencial. And then the other one, Y luego la otra, watch others and see how they do it. vea a otros y observe a otros y vea cómo lo hacen. Right? You can begin to perfect your technique if you'll just watch others and see how they're doing it. Usted puede comenzar a perfeccionar su técnica si usted solamente observa a otros y ve cómo lo hacen. And for me, when I think of that race of faith for each one of us as individuals, these are such encouraging statements. Y para mí, cuando yo pienso en nuestra carrera de fe como individuos, estas son frases que animan mucho. Right? Others have run their race of faith. You can do it too. Otros han corrido su carrera de fe. Usted puede hacerlo también. You're not the first one doing this. Usted no es el primero en hacer esto. This isn't unique to you. There are millions of others who have gone before you and have ran a race of faith. Esto no es algo único para usted. Ha habido millones que han ido antes de usted y han corrido su carrera de fe. Well, I'm not sure how to do it. Bueno, yo no sé cómo hacerlo. Excellent. That's my second point. Y ese en realidad es mi segundo punto. Watch others Observe a otros and see how they do it. y vea cómo lo hacen. Look at their lives. Vea sus vidas. Right? Paul wasn't scared to say, imitate me as I imitate Christ. Pablo no tuvo miedo de decir, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. And he's saying, look at me, look at how I do it, and imitate that as I am trying to imitate Christ. Y él dijo, véanme a mí, vean cómo lo estoy haciendo yo, e imítenme a mí mientras yo trato de imitar a Cristo. So let's turn to Hebrews this morning, Así que vamos a Hebreos en esta mañana, chapter 12, capítulo 12, and we're just going to look at the first two verses. y solamente vamos a ver los primeros dos versículos. So go ahead and turn there now, Hebrews 12, verses 1 and 2. Así que vamos ahí ahora, Hebreos 12, capítulo 12, versículos 1 y 2. And it says, therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who, for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba, sufrió la cruz y menospreció el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. So I want you to think about the two
techniques coaches use as we go through and how it applies here to our scripture. Entonces yo quiero que usted piense en las dos técnicas que usan los entrenadores mientras vamos viendo acá estos versículos y aplicamos esas técnicas a nuestra escritura. So I'm going to repeat them again. Así que voy a repetirlas una vez más. Others have done it, so can you. Otros lo han hecho, también usted puede. Watch others and see how they do it. Observe a otros y vea cómo lo hacen. All right. So the first part, we're going to break this down section by section. Así que la primera parte, y vamos a dividir esto sección por sección. So the first part, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses. Así que la primera parte dice, por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor. Now as we look at this, I want you to understand what it does not say. Ahora, mientras usted ve esto, yo quiero que usted entienda qué es lo que el texto no dice. It does not say the saints of heaven are looking down upon earth as spectators, cheering us as we run our race. El texto no dice, los santos del cielo están viéndonos desde el cielo a nosotros, apoyándonos mientras corremos nuestra carrera. We kind of like that idea, Nos gusta un poco esa idea. right? That they're up there, yeah, Ellos están allá arriba diciendo, sí, you can do it. usted puede hacerlo, Keep going. siga. That's not what the text is telling us, though. Eso no es lo que el texto nos dice. They are not watching you and I conduct our lives. Ellos no nos están viendo a usted y a mí conducir nuestra vida. But what it means by witnesses Pero lo que quiere decir con testigos is they are witnesses to us of faith. es que ellos son testigos para nosotros de la fe. What it's saying is their testimonies are examples to us, urging us on in the faith. Lo que nos está diciendo es que sus testimonios son ejemplos para nosotros, motivándonos en la fe. And actually the author is looking back to the previous chapter where you will see, it's called the Hall of Faith, different examples given. Y en realidad lo que el autor está haciendo acá es que él está viendo hacia atrás al capítulo anterior, conocido como el Salón de la Fama de la Fe, dándonos diferentes ejemplos de fe. You see, their testimonies bear witness to us that God can see us through. Sus testimonios nos dan testimonio a nosotros de que Dios nos puede llevar a través de las cosas. I say, listen, God will see you through just like He did those Old Testament saints. Y él está diciendo, escuchen, Dios los puede llevar a ustedes a través de esto, al igual que hizo con esos santos del Antiguo Testamento. You think about it, it's 2,000 years later almost. Y si usted piensa en esto, son casi 2000 años después. We have so many witnesses that can attest to the faithfulness of God. Tenemos muchísimos testigos que pueden dar testimonio de la fidelidad de Dios. Right? Maybe you have somebody in your own family this morning. You're thinking of a grandma, grandpa, aunt, uncle, somebody in your family who's gone before and been that testimony, that example of faithfulness. Tal vez usted puede pensar en alguien en su propia familia, un abuelo, una abuela, un tío que ha sido que ha ido antes que usted y que ha sido un gran testimonio de fidelidad. You come to my house, Si ustedes vienen a mi casa you see my library y ustedes ven mi biblioteca, is full of men and women of faith who have gone before us. está lleno de hombres y mujeres de fe que han ido antes de nosotros. David Livingstone, David Livingstone, Charles Spurgeon, Charles Spurgeon, R.A. Torrey, R.A. Torrey, William Carey. William Carey. You may not know who any of these guys are, and it's sad if you don't because they're amazing people who have gone before. Yo sé quiénes son todos ellos y es triste si usted no sabe porque son personas increíbles que han ido delante de nosotros. Most recently for me, Helen Roseveare. Más recientemente para mí, Helen Roseveare. She went to be with the Lord just a few weeks ago. Ella fue a estar con el Señor hace un par de semanas. I think she was 93 years old. Creo que ella tenía como 93 años. She was an incredible woman of faith. Y ella era una mujer increíble en la fe. She endured horrific things in the Congo for the Lord. Ella tuvo que soportar cosas horribles en el Congo por el Señor. Yet when I heard her testimony, I don't know if I've heard anybody more in love with Jesus than that woman. Sin embargo, cuando yo escuché su testimonio, yo no sé si yo he escuchado a alguien más enamorado de Jesús que esa mujer. I'd encourage you, go on YouTube.
Y yo quiero invitarlos, vayan a YouTube. Type in Helen Roseveare in her interview. It's about an hour long. It is unbelievable, that woman's testimony. Y busquen en la entrevista a Helen Roseveare. Es como de 1 hora y es increíble el testimonio de esta mujer. But she is a witness of the faithfulness and the goodness of God who has gone before us. Pero ella es testigo de la bondad y la fidelidad de Dios de personas que han ido antes que nosotros. And you know what's amazing? She's now joined that great cloud of witnesses. Y sabe que es lo increíble, ya ahora ella es parte de esa gran nube de testigos. Right? Just like the coach, others have done it, so can you. Y al igual que el entrenador dice, otros lo han hecho, también usted puede. And watch and see how they do it. Y vea, observe y vea cómo lo hacen. The Bible is full of examples. La Biblia está llena de ejemplos. Well, then the author goes on to say, lay aside every weight in sin which so easily ensnares us. Y luego dice, liberémonos, dice el autor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. It's funny because I was reading this and they said, lay aside every weight. And I said, man, that's what everybody tries to do in the new year. They try to lay aside the weight. Es gracioso, yo estaba leyendo eso y dice, liberémonos de todo peso. Y eso es lo que todo el mundo trata de hacer en el año nuevo, ¿verdad? Liberarnos del peso. Right? That's what I do. I'm going to get a gym membership and I'm going to lay aside the weight. Voy a sacar una membresía en el gimnasio y voy a dejar de lado el peso, me voy a liberar del peso. But do you notice there's a difference between weight and sin? Because they're both listed. Pero usted nota que hay una diferencia entre peso y pecado, porque ambos se mencionan acá. So what does he mean when he says, lay aside the weight? Entonces, ¿qué quiere decir él cuando dice liberémonos del peso? A weight is anything that slows you down. Peso es cualquier cosa que lo haga a usted detenerse, desacelerar. Right? If it's not helping you, then it's hindering you. Si no te está ayudando, entonces te está estorbando. And did you ever think about, how does a runner know what the weights are? ¿Y usted alguna vez ha pensado cómo sabe un corredor cuáles son los pesos? How do you know what's a weight to you? ¿Cómo sabe usted qué es un peso para usted? Especially if you're an athlete and running. Especialmente si usted es un atleta, un corredor. You have to be running. Usted tiene que estar corriendo. You don't know what the weights are until you start moving. Usted no sabe cuáles son los pesos hasta que usted comience a moverse. Right? It's a burden. Es una carga. Becomes anything that can slow him down. Y se convierte en cualquier cosa que pueda desacelerar a la persona. Right? If you watch somebody walk into a race, Si usted ve a alguien caminando hacia una carrera, they got a hat, scarf, jacket, mittens, boots, jeans. y tienen una gorra, una jacket, una bufanda, guantes, botas, jeans, When they're just standing there, they don't know what's the hindrance yet. cuando ellos están ahí parados todavía no saben qué es un estorbo. But as soon as they start running, Pero en el momento que comienzan a correr, they're going to start shedding the clothing. van a empezar a quitarse la ropa. Be like hat, mittens, gloves coming off, boots are definitely coming off. Sería como la gorra, el suéter, los guantes, las botas. Definitivamente las botas se las tienen que quitar. And so it's important to understand the weight as you begin to run your race of faith. Entonces es importante entender que cuando usted comienza a correr su carrera de la fe, You're going to have to start to shed things that here aren't necessarily sin. usted va a tener que comenzar a mudar cosas que no necesariamente son pecado. Things that hinder your race of faith. Cosas que estorban su carrera de fe. Maybe you spend too much time watching TV. Tal vez usted pasa mucho tiempo viendo tele. Only you know if you watch too much TV. I don't live in your home. Solo usted sabe si usted ve mucho tele. Yo no vivo en su casa. Maybe you love video games. Tal vez a usted le encantan los videojuegos. Maybe you love sports. Tal vez a usted le encantan los deportes. Have I listed any bad things yet? ¿He mencionado alguna cosa mala? Not necessarily, No necesariamente. but it depends on how actively involved you are into these things. Pero depende de cuán activo e involucrado esté usted en estas cosas. Right? I mean, you look at this current generation. Si usted ve a la generación actual, They live on their electronic devices. viven en sus aparatos electrónicos. They do. As soon as they have a chance, they're on their phone. They have to check every little thing. En el momento que tienen chance están en su teléfono, tienen que revisar todo. I'm sorry, but your life doesn't change that radically. Lo siento, pero su vida no cambia tan radicalmente. I hope everybody liked my post. Espero que a todos les haya gustado mi publicación. It's a weight.
eso es un peso. When you have no discipline with things, it becomes a weight. Cuando usted no tiene disciplina con las cosas, se convierte en un peso. And it says, lay aside those things that now become a hindrance. They become a burden to you in running your race of faith. Y dice, pongamos o liberémonos de todo peso, cualquier cosa que se convierta en un estorbo en su carrera de la fe. You think about a runner in the Olympics. Piensa en un corredor en las Olimpiadas. What do they look like? ¿Cómo se ven? Man, they wear hardly nothing. Casi no llevan nada puesto. Right? They got the lightest shorts, Tienen los shorts más livianos, smallest top. la camiseta más pequeña, They don't even wear socks, the lightest shoes. They're always trying to make them lighter and lighter. ni siquiera usan medias, llevan los zapatos más livianos y siempre están tratando de hacerlos cada vez más livianos. Shave every hair off their body. Se afeitan todo cabello de su cuerpo, Right? Because they don't want any hindrances in their race. porque ellos no quieren ningún estorbo en su carrera. Right? Those things aren't bad things, but what they've done is they've laid aside the weight. Why? So they can run all the faster. Esas cosas no son malas, pero ellos lo que han hecho es quitarse todo peso. ¿Para qué? Para poder correr más rápido. Because you need to understand, a winning athlete Porque usted tiene que entender que un atleta ganador doesn't choose between good and bad. no escoge entre bueno y malo. A winning athlete chooses between better and best. Un atleta ganador escoge entre lo mejor y lo que es mucho mejor. We have to choose what's best for our life. Nosotros tenemos que escoger lo que es mucho mejor para nuestras vidas. And that's for you today. Is there a weight in your life you need to lay aside this morning? Y eso es para usted en esta mañana. ¿Hay algún peso que usted necesita, del que usted necesite liberarse en esta mañana? Well, Jamie, you didn't necessarily say my example. Bueno, Jamie, usted no dijo mi ejemplo. Not my problem. You know what the weight is. No es mi problema, usted sabe cuál es su peso. Because we all do. Because as soon as I say lay aside the weight and I give different examples, your mind goes to something, whether I said it or not. Porque todos nosotros lo hacemos. En el momento que yo digo, libérese de todo peso y empiezo a dar ejemplos, su mente se dirige a algo. Usted quiere o no. Even as I do this, my mind goes to places where I need to begin to shed certain things in my life so I can run the better my race of faith. Aún para mí, cuando estaba haciendo esto, mi mente comienza a dirigirse a ciertas partes de mi vida que yo necesito comenzar a cambiar para poder correr una mejor carrera. Because we want to choose what's best for our life. Porque queremos escoger lo mejor para nuestras vidas. Is there a weight that you need to lay aside this morning? ¿Hay algún peso que usted necesite dejar en esta mañana? And it says, lay aside the weight, lay aside the sin which so easily ensnares or traps you. Dice, liberémonos de todo peso y liberémonos del pecado que nos asedia o nos atrapa. And what this means, it's a sin that can cleverly place itself around you. Y lo que esto quiere decir es que habla de un pecado que puede muy disimuladamente ponerse a su alrededor. Right? This is talking about a sin Esto no está hablando de un pecado that at a moment's notice is ready to jump in and basically trap you. o está hablando de un pecado que en un momento está listo para saltar y básicamente atraparlo a usted. It's a sin that's always there that may trip you up. Es un pecado que siempre está ahí en su mente que puede que le ponga una zancadilla. And the verse says, lay it all aside. Lay aside every sin and lay aside every weight. Y el pecado dice, libérese de todo eso, libérese de todo pecado y libérese de todo peso. Well, what's the purpose in laying all these things aside, Jamie? ¿Y cuál es el propósito de dejar todas estas cosas de lado, Jamie? So you can run with endurance the race set before you. Para que usted pueda correr con paciencia la carrera que tiene por delante. What is endurance? ¿Qué es resistencia o paciencia? It is patience. Paciencia. Oh, that's great. It's already pre-translated. Yeah. Made it easier on me. Ya está traducido en español, entonces es mucho más fácil. Yeah. It's a specific word for patience is endurance. La palabra específica para paciencia es resistencia. But in the Greek, there's two words for patience. Pero en el griego hay dos palabras que se usan para la paciencia. This is not the patience that sits down and accepts things. Esta no es la paciencia que se sienta y acepta las cosas que vengan. Right? Like if I just sit down, somebody wants to keep tapping me in the head, I patiently accept it. Como que si yo me siento y alguien quiere seguir golpeándome en la cabeza, yo acepto eso con paciencia. Which I would not.
que yo no lo haría. I'm telling you right now, if you get the sudden urge to want to keep tapping me over and over in the head, I will not do that patiently. Ahora yo le aviso de una vez, si usted quiere venir y probarme y empezar a golpearme en la cabeza una y otra vez, yo no voy a aceptar eso pacientemente. What patience means here in the Greek Aquí en el griego, paciencia lo que significa is the patience which masters something. es la paciencia que domina algo. It's a patience with determination. Es una paciencia con determinación. Right? You got guys here that skate. Usted tiene personas, o tenemos personas, muchachos acá que patinan. When they have a new trick they want to learn, Cuando ellos tienen un truco nuevo que quieren aprender, this is the patience they use. esta es la paciencia que ellos usan. I know some of my talk to, they're like, I practiced this thing 5-6 hours, landed at one time. That's patient endurance and determination. Yo he hablado con algunos de ellos y me dicen, yo practico esto 5 o 6 horas para poder sacarlo una vez. Esa es paciencia, resistencia y determinación. Right? In jiu-jitsu, En Jiu-Jitsu, you're going to have the patience and endurance. You're going to want to learn a submission and a certain hold. You have to be patient. usted va a tener que tener resistencia y paciencia para poder aprender cierto movimiento o cierta sumisión. Tiene que ser paciente. Guys who want gold medals. Los que ganan medallas de oro, Their eyes have been fixed upon a gold medal, a lot of them since they were teeny. sus ojos han estado puestos en una medalla de oro, la mayoría de ellos desde que eran pequeños. Right? And the cool thing about this patience, it's not hurried, but it's not delayed. Y lo hermoso de este tipo de paciencia es que no está apresurada, pero tampoco está retrasada. This is the type of patience that continues on steadily. Este es el tipo de paciencia que continúa o que se mantiene firme, constante. And this type of patience refuses to be deflected in a different direction. Y este tipo de paciencia rechaza ser dirigida en una dirección diferente. That's the endurance that's needed in a life of faith. Esa es la resistencia que necesita en una vida de fe. Right? Eyes are set on the prize. Los ojos están puestos en el premio. And you just move with that steady endurance towards Christ. Y usted se mueve con esa resistencia constante hacia Cristo. And it says the race that is set before us, but what's interesting is how it actually reads in the original language. Y dice la carrera que tenemos por delante, pero lo interesante es cómo está escrito en el lenguaje original. It says it's the race set before one person. Dice, en el original dice, es la carrera puesta delante de una persona. It speaks of a road that is stretched out before an individual's eyes. It's not a group thing, everybody looking down the road. It's the race that's set before your own eyes. Dice que es ese camino que ha sido puesto delante de un individuo. No es un grupo que está viendo la misma carrera. Es la carrera puesta delante de sus propios ojos. It means God has set it before you. Esto quiere decir que Dios la ha puesto delante de vos. Which means you must run it. Y esto quiere decir que vos tenés que correrla. There's no one who can run your race for you. No hay nadie que pueda correr la carrera para usted. And so as you run the one race before you, Entonces, mientras usted corre esa carrera puesta delante de usted, what's it going to take? ¿qué va a necesitar? It's going to take effort. Va a necesitar esfuerzo. So that's how much effort do you put into your relationship with the Lord? Entonces pregúntese, ¿cuánto esfuerzo pone usted en su relación con el Señor? Only you know. I don't know how much effort you put into your relationship with the Lord, but your race is going to take effort. Solamente usted sabe cuánto esfuerzo pone en su carrera con el Señor. Yo no sé cuánto pone, pero su carrera va a necesitar esfuerzo. It's going to take commitment. Va a necesitar compromiso. How committed are you to your walk with the Lord? ¿Qué tan comprometido está usted en su caminar con el Señor? Yeah, take it or leave it. Toma o déjelo. I like a Sunday. Me gustan los domingos. Every once in a while, Wednesday. De vez en cuando un miércoles. But that's a good commitment, right? Pero ese es un buen compromiso, ¿verdad? Ask my spouse if she'd be happy with Sunday and Wednesday. Pregúntele a mi esposa si ella estaría feliz con un miércoles y un domingo. See if she ask my kids if they like 2 days a week. Pregúntele a mis hijos si a ellos les gusta 2 días por semana.
No, they would tell me I'm uncommitted. No, ellos me dirían que yo no estoy comprometido. No, your race is going to take commitment to the Lord. Su carrera va a necesitar o va a requerir compromiso con el Señor. If you want to finish the race right. Si usted quiere terminar la carrera bien. It depends on how you want to finish. Depende de cómo usted la quiere terminar. But if you're uncommitted and you put no effort into it, you're not going to finish your race correctly. Pero si usted no tiene compromiso y usted no tiene compromiso y no se esfuerza en ella, no va a terminar la carrera de forma correcta. Well, now that we have the how to run, Ahora que tenemos el cómo correr, let's look at who we are running to. veamos para quién estamos corriendo. Who is the ultimate example. ¿Quién es el ejemplo máximo? So let's reread verse 2. Así que leamos una vez más el versículo 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. As we run life's race of faith, Mientras corremos carreras de fe, we've been given great examples. se nos han dado grandes ejemplos. Right? There, if you don't have an example, read Hebrews 11. Si usted quiere tener un ejemplo, lea Hebreos 11. That's a good starting point. Es un buen punto de inicio. Or like I said, maybe you have a family member, somebody that you've known. Como yo dije, tal vez usted tiene un miembro de su familia o alguien cercano a quien escoger. But now what the author is saying in verse 2 is you need to look at the ultimate example of faith. Pero ahora lo que el autor está diciendo en el versículo 2 es que usted necesita fijarse en el ejemplo máximo de fe. Right? He says, as you run the race that is set before you, looking unto Jesus. Dice, mientras usted corre la carrera que ha sido puesta delante de usted, vea a Jesús. This means that you're fixing your eyes upon Jesus. Esto quiere decir que usted está fijando, usted está poniendo su mirada directamente en Jesús. There's a big difference between looking at things and fixing your eyes on something. Y hay una gran diferencia entre ver algo y fijar sus ojos en algo. Right? It gives you the idea that you've looked away from everything else and you're only looking unto Jesus. Fijar da la idea de que usted dejó de ver todo lo demás y está viendo solamente a Jesús. You see, because when you're fixed on Jesus, Porque cuando usted está fijado en Jesús, Jesus is your focus. Jesús es su enfoque. He also then becomes your inspiration. Él también entonces se convierte en su inspiración. Because Jesus is your example. Porque Jesús es su ejemplo. The minute the runner in the stadium takes his eyes off the goal, En el momento que el corredor en el estadio quita sus ojos del oro, this is a fact. y esto es un hecho, You can read this about any runner, where they will tell you, the minute they take their eyes off the goal, y usted puede leer acerca de esto para cualquier corredor y le van a decir lo mismo. En el momento que ellos quitan sus ojos del oro they begin to look at the crowds around them, maybe, you love the cheering. y comienzan a ver las multitudes alrededor de ellos y les encantan las porras, Do you know what happens? ¿saben lo que sucede? They slow down. Se van deteniendo. The moment they take their eyes off of the prize and they look around, their body naturally begins to slow down. En el momento que ellos quitan los ojos del premio y comienzan a ver a su alrededor, naturalmente el cuerpo se desacelera. And it's the same for every believer. Y es lo mismo para todo creyente. The minute you take your eyes off of Jesus, En el momento que usted quita sus ojos de Jesús you decide to look elsewhere, y usted decide ver a otro lugar, your Christian life is slowed. su vida cristiana se desacelera. Which means your progress in grace is now hindered. Y esto quiere decir que su progreso y la gracia está teniendo un estorbo. And we need to continually look to Him. Why? Because He is the author and the finisher of your faith. Y necesitamos seguir viéndolo a Él. ¿Por qué? Porque Él es el autor y el consumador de la fe. I like the word for author in the Greek. Me gusta la palabra para autor en el griego. It says Jesus is the captain of your faith. Dice,
quiere decir Jesús es el capitán de su fe. That's literally what it translates. He is the captain, the author, the starter, the initiator of your faith. Así es literalmente como se traduce. Él es el capitán, el autor, el iniciador, el creador de su fe. Why is he the captain of your faith? Because he's the first example. ¿Y por qué es él el capitán de su fe? Porque él es el primer ejemplo. And he's the finisher, which means he's the perfecter Y of él- your faith. Él es el consumador. Esto quiere decir que él es el que perfecciona su fe. It means he will see it through to completion. Quiere decir que él va a llevar la fe hasta que sea completa. And as that, it says, for the joy set before him endured the cross and despised the shame. Y después de eso dice, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Now it's clear to understand, Jesus isn't looking to the cross with joy, going, I can't wait to get there. Ahora, hay que entender que Jesús no estaba viendo a la cruz con gozo y decía, no puedo esperar el momento de llegar ahí. Actually, what it's saying is Jesus is looking past the cross. En realidad lo que está diciendo es que Jesús está viendo más allá de la cruz. And as he looked past the cross and seeing the end result, that's what brought him joy. Entonces, cuando él veía más allá de la cruz y veía el resultado final, eso es lo que le produjo gozo. What brought Jesus joy was the fact that he completed the will of the Father. Lo que le produjo gozo es que él pudo completar la voluntad del Padre. What brought him joy is the fact that he knew the Father would resurrect him. Lo que le produjo gozo es que él sabía que el Padre lo iba a resucitar. What brought him joy was the fact he knew he would be exalted to heaven and in glory again. Lo que le produjo gozo es que él sabía que él iba a ser exaltado en el cielo y en la gloria. You know what else would bring him joy? ¿Y sabe qué más le produjo gozo? Presenting believers to the Father in heaven. Presentar a los creyentes delante del Padre en el cielo. That's Jude 24. Eso es Judas 24. It says he's going to present you faultless to the Father. Dice que él te va a presentar a vos sin mancha delante del Padre. Think about that. Piensen eso. Jesus, completely sinless, is going to stand with you, present you to the Father without fault. Jesús, completamente sin pecado, va a estar a la par suya y presentarlo a usted delante del Padre y usted sin ninguna culpa. And that's going to bring him joy. Y eso le va a producir a él gozo. That was the joy set before him. He looked beyond the cross and he looked to that and he said, man, I can go with joy. Él pudo ver más allá de la cruz, pudo ver ese momento y decir, puedo ir a esto con gozo. You realize his faith is what enabled him to endure the cross, the most horrific death in that time. Y usted se da cuenta que su fe, la fe de Jesús, fue lo que le permitió a él resistir la cruz y la muerte más horrible de ese tiempo. It was the most shameful way to die. Era la forma más vergonzosa de morir. Right? The Bible says, cursed is one who hangs on a tree. La Biblia dice que maldito aquel que cuelga en un madero, en un árbol. Yet Jesus hung on a tree Y Jesús colgó en un madero. for the joy that was set before him. Por el gozo que estaba puesto delante de él. And lastly, after that, he sat down at the right hand of the throne of God. Y finalmente, después de eso, él se sentó a la derecha del trono de Dios. Bezalel. Bezalel, Everybody knows him, right? todos lo conocemos, ¿verdad? Right? Everyone's going, Bezalel. Think Todo el mundo so. está como, sí, Bezalel, creo que sí. That's always our natural reaction, right? I think I know who he is. Esa siempre es como la reacción que va de la mano con eso, como, sí, yo creo que yo sé quién es. Now, he's an obscure person in the Bible, but he's a very important person. Es una persona un poco oscura en la Biblia, pero es una persona muy importante. You read about him in the book of Exodus. Usted puede leer acerca de él en el libro de Hechos. Right? It says that he was filled by the Spirit of God with purpose. Dice que él fue lleno del Espíritu de Dios con un propósito. He was the artisan who made all of the articles of the temple for worship. Él fue el artesano que creó, que hizo todos los artículos del templo para adoración. He designed them. Él los diseñó. God empowered him to do all those different things, the table to showbread, the altar, all those things were done by him, his craftsmanship.
Dios lo utilizó a él para diseñar todo, la mesa, la preposición, el altar, todas estas cosas fueron diseñadas por sus habilidades. Do you know what piece of furniture he never made in the temple? ¿Y sabe cuál mueble nunca hizo él en el templo? A chair. Una silla. He never made a chair for the temple Él nunca hizo una silla para el templo, because a priest's work was never ever done. porque la obra de un sacerdote nunca terminaba. Right? They were busy preparing the bread and the cakes for the table of showbread. Ellos estaban ocupados preparando los panes y los queques para la mesa de la preposición. If they weren't doing that, they were over at the altar and they were making sacrifice, they were making intercessions. Si no estaban haciendo eso, estaban en el altar, estaban haciendo sacrificios e intercediendo. If they weren't doing that, then they were over at the altar of incense and they were burning incense and they were constantly having to move all around the temple, being busy at work. Si ellos no estaban haciendo eso, estaban en el altar de incienso, quemando incienso, y siempre, constantemente, tenían que estarse moviendo alrededor del templo, estando ocupados en el trabajo. There was always something to do. Siempre había algo que hacer. Do you realize what we read in verse 2? ¿Usted se da cuenta de lo que leímos en el versículo 2? Jesus sat down. Jesús se sentó. Why? ¿Por qué? Because his work providing salvation was finished. Porque su obra o su trabajo que provee la salvación terminó. Jesus gives the sit. The work is completed, totally done, and he sits down. Jesús se sentó. Su obra estaba completa, completamente terminada, y él se sienta. He never needs to rise again to repeat the work on the cross for sinners. Él no necesita levantarse otra vez, nunca más, para repetir la obra en la cruz para los pecadores. And he takes the highest position to the right hand of the throne of God. Y él toma la posición más alta a la derecha del trono de Dios. In these two verses, we're called to look ahead to Jesus. En estos dos versículos se nos hace un llamado a ver adelante a Jesús. And then we read that Jesus looked ahead with joy. Y luego leemos que Jesús vio hacia adelante con gozo. Do you realize all throughout the book of Hebrews, the emphasis is on a future hope? Usted se da cuenta que todo el libro de Hebreos, el énfasis está en una fe futura. And why is that, looking towards a future hope, so important? ¿Y por qué es tan importante el ver una esperanza futura? Because so many times we find ourselves looking back. Porque muchas veces nos encontramos a nosotros mismos viendo hacia atrás. Look at December. Vean diciembre. You turn on your TV. Usted pone el televisor Every show is looking back at 2016 in review. y todos los programas están haciendo un resumen del 2016. Right? What will we do next December? ¿Qué vamos a hacer el próximo diciembre? Look back at 2017 in review. Ver hacia atrás al 2017 en el resumen. We're prone to look back. Se nos programa, siempre estamos viendo hacia atrás. Sometimes we look back to our so-called better times in life. A veces vemos hacia atrás a nuestros llamados mejores épocas de la vida. Man, if I could go back, I would go back to my 20s. Si yo pudiera regresar en el tiempo, regresaría a mis 20s. Mostly because my body didn't hurt then. Principalmente porque mi cuerpo no me dolía tanto. Right now, we'll begin to picture it was so good then. Empezamos a escoger cosas y decir, es que en ese tiempo era tan bueno. Yet we're called to look forward. Sin embargo, se nos llama a ver hacia adelante. We're called to look unto Jesus where he is. Se nos llama a ver a Jesús y dónde Él está. And where is he? ¿Y dónde está Él? He sat down in the heavenlies. Él está sentado en los cielos. We're not called, we're encouraged to follow his example. A nosotros se nos anima a seguir su ejemplo. We're encouraged to look ahead by faith. Se nos anima a ver hacia adelante en fe. Don't look back. No vea hacia atrás. This doesn't do you any good. Esto no le hace a usted ningún bien. Right? I will never be 20 again. Yo nunca voy a tener 20 otra vez. Maybe mentally. Tal vez mentalmente sí. But I will never physically be 20 or 30 or even 40 years old again. Pero físicamente nunca voy a tener 20, ni 30, ni siquiera 40 otra vez. So why look back? Entonces, ¿por qué ver hacia atrás? It's already in the books and it's done. Ya está registrado y eso está completo.
It takes no faith to look back at what's already finished. No se requiere fe para ver hacia atrás a lo que ya terminó, But it takes faith to look ahead. pero sí se ocupa fe para ver hacia adelante. It takes faith to continue in that walk with the Lord. Se necesita fe para seguir en ese caminar con el Señor. You know, ask Peter what happens when you take your eyes of faith off the Lord. Pregúntele a Pedro lo que sucede cuando usted quita sus ojos de fe del Señor. What happened when he took his eyes off the Lord? ¿Qué pasó cuando él quitó sus ojos del Señor? He sank. Se hundió. That's what happens. You take your eyes off the Lord and you decide to look around, you just start sinking. Eso es lo que sucede. Usted quita sus ojos del Señor y decide comenzar a ver a su alrededor y va a comenzar a hundirse. These verses are an encouragement. Estos versículos son una motivación. These verses ask you, they say, look at your life right now. Look at what burdens you. Estos versículos le dicen, vea su vida justo ahora, vea lo que lo está cargando a usted. And what does it tell you to do with that? ¿Y qué te dice que hagas con eso? Lay it aside. Déjelo ir. That's your encouragement. Look at the things that are burdening your life right now and lay them aside. Y ese es el ánimo acá, la motivación. Vea las cosas que están cargando su vida ahora y póngalas de lado. Why? So you can run patiently with determination. ¿Para qué? Para que usted pueda correr pacientemente con determinación. Right? Refusing now to be deflected off the course that's before you. Remember, it's your own race. Rechazar el ser sacado de la carrera que está puesta delante de usted ahora. Recuerde, es su propia carrera. And how do you do that? ¿Y cómo hace usted eso? Looking unto Jesus, Viendo a Jesús, the captain and perfecter of your faith. el capitán y el que perfecciona su fe. And remember, that's who you want to look at, because guess what? He's seated because all of the work is done. Y recuerde, ahí es donde usted quiere ver. ¿Por qué? Porque Él está sentado. Esto quiere decir que Él ya terminó toda la obra. Stay in the race. Manténgase en la carrera. Right? Remember, he who began a good work in you will be faithful to complete it. Y recuerde, aquel que comenzó la buena obra en usted va a ser fiel en completarla. Stay in the race. Manténgase en la carrera. Don't give up. No se rinda. Keep your eyes on the prize. Keep your eyes on Jesus. Mantenga sus ojos en el premio. Mantenga sus ojos en Jesús. Amen. Amén. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, Padre Celestial, Father, thank you for this morning. Padre, gracias por esta mañana. Lord, thank you for your words of encouragement. Padre, gracias por tus palabras de motivación. Lord, for just your example to us, Padre, por tu ejemplo para nosotros. that we can run our race of faith. Que podamos correr esta carrera de fe. Lord, that you went before us, you ran it perfectly. Señor, que tú fuiste delante de nosotros y la corriste a la perfección. And Lord, you ask us just to simply look unto you. Y Padre, tú nos pides que solamente te veamos a ti. Lord, you have initiated our faith, and Lord, you will faithfully finish our faith. Señor, tú iniciaste nuestra fe y con fidelidad la vas a completar. Lord, help us. Señor, ayúdanos. Help us to keep our eyes upon you. Ayúdanos a mantener nuestros ojos en ti. Lord, as we run our race and we look down our track, may we only look down ours. Y Padre, que cuando corremos y vemos nuestra línea de carrera, que solamente veamos la nuestra. It doesn't matter the race others are running. No importa la carrera que otros corran. What matters is the race you've laid before each one of us. Lo importante es la carrera que tú has puesto delante de cada uno de nosotros. Lord, may we be found faithful, Señor, que podamos ser hallados fieles, faithfully running to the end. fielmente corriendo hacia el final. And we ask these things in your name. Pedimos estas cosas en tu nombre. Amen. Amén.